Bienvenidos y bienvenidas a TICSO, Tecnología, Innovación y Cooperación para el Impacto Social. Hoy nos encontramos desde la virtualidad para dialogar sobre la movilización de recursos para la generación de impacto, una estrategia clave en el fortalecimiento de los procesos de colaboración e integración entre organizaciones sociales y organismos multilaterales y que favorece el desarrollo económico y social de los países. TICSO es un evento organizado por Macaya y Nodoká con el apoyo de Confenalco Antioquia, TecSub y Confama. Para propiciar su participación tenemos habilitado el módulo de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de sus pantallas, donde podrán registrar los comentarios e inquietudes que deseen trasladar a nuestros invitados. Asimismo, los invitamos a usar el hashtag numeral TICSO 2021 en redes sociales y etiquetarnos como @macaya.org. Este evento está siendo transmitido por el Facebook Live de Macaya. Para iniciar este último panel de TICSO, Movilización de Recursos para la Generación de Impacto, les presentamos Nodoká, nuestra plataforma de movilización de recursos diseñada para apoyar a las organizaciones sociales en la gestión y acceso a convocatorias, oportunidades y recursos de cooperación internacional. Soy una plataforma de movilización de recursos y cooperación internacional que se creó con el objetivo de democratizar todas las oportunidades para que cualquier organización pueda tener acceso a ellas. Existen varios tipos: cooperación financiera no reembolsable, donaciones y subvenciones y cooperación técnica, que resulta muy valioso según el objetivo de tu organización. Existe también la cooperación de maquinaria y equipo. Y finalmente, cooperación en premios y pasantías. Al encontrar todas las oportunidades en una sola plataforma, la información que consultes siempre será una fuente confiable. Centralizo todas estas oportunidades disminuyendo el riesgo y optimizo tu tiempo de búsqueda. Como ves, son incontables las ventajas que tendrás adquiriendo esta maravillosa herramienta. El mundo de las oportunidades se abre ante ti para la transformación social de tu organización. ¿Qué esperas? Vamos a obtener estos valiosos recursos. La inversión de impacto es una alternativa de movilización de recursos. En este panel exploraremos cómo funciona, orientados por Natalia Correa, directora de Conocimientos e Innovación de la ASI Medellín, quien dirigirá la conversación con los panelistas invitados. Adelante Natalia y bienvenidos. Ana María, muchas gracias. Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en el desarrollo de este panel, pero también a las personas que están conectadas. Veo aquí 324 personas, así que voy a comenzar por felicitar nuevamente a Macaya, como hemos hecho en todos los paneles, por este gran esfuerzo, por usar la tecnología que ustedes mismos promueven en este evento, que ha sido realmente impecable, y felicitarlos por sus 15 años de trabajo continuo y comprometido para impulsar los temas relevantes del desarrollo. Me presento yo antes que todo. Mi nombre es Natalia Correa, como decía Ana María hace un momento, la directora de Conocimiento e Innovación de la ASI Medellín, que como todos ustedes saben es la agencia de cooperación e inversión para Medellín, el área metropolitana y la región. Quiero comenzar, digamos, este espacio diciendo que creo que el cierre es un broche de oro, porque estamos conversando sobre la inversión de impacto y tenemos un panel de lujo en realidad, y creo que es un panel de lujo por dos razones fundamentales. Porque son una vez que vamos a hablar desde la práctica, desde su práctica en la inversión de impacto, desde su ADN, desde a lo que se dedican todos los días, que es justamente a alimentar este ecosistema de inversión de impacto. Tenemos 4 organizaciones maravillosas y 4 personas que lideran estas organizaciones, y hablo de las personas porque al final son las personas las que ponen ahínco al trabajo y a pesar de los obstáculos continúan con el compromiso y sobre todo con la convicción de que la inversión de impacto es una alternativa fundamental para la superación de la pobreza, para el desarrollo sostenible,
para la economía regenerativa y para todo lo que tiene que ver con un crecimiento amable y respetuoso entre nosotros, el mundo y, pues, digamos, en general los actores del desarrollo. Entonces, le quiero dar la bienvenida a nuestras 4 organizaciones y a nuestros 4 panelistas. Virgilio Barco, bienvenido, director para Latinoamérica de Acumen, que es una organización que nace con el ADN de la inversión de impacto y replantea las formas de acercarse a la superación de la pobreza. Bienvenido, Virgilio. Muchas gracias, Natalia. También le quiero dar la bienvenida a Leonardo Orjuela, es el gerente general de Fruandes, es una empresa maravillosa, una empresa agroindustrial en Colombia que ha sido impulsada justamente por los recursos de la inversión de impacto y que nace en sí misma con un modelo también de impacto que ya conoceremos más adelante. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Natalia, por el espacio. Carolina Suárez también nos acompaña. Carolina es la CEO de Latimpacto, que es una organización que impulsa la conexión eficaz entre los actores del ecosistema de innovación, Caro, y por supuesto la filantropía y los actores de la inversión de impacto. Entonces, Caro, bienvenida. Carolina, le dije Caro porque nos conocemos hace tiempo, así que ya tendremos tiempo de ampliar un poco todo lo que tiene que ver con Latimpacto. Bienvenida. Nati, respondo con un saludo cariñoso que siempre nos ha distinguido. A ti gracias por moderar este panel y me uno a las felicitaciones a Macaya, a Caterina Escobar por estos 15 años de compromiso. Encantada de compartir este panel con personas que admiro mucho y me encanta porque creo que son el mejor ejemplo de la puesta en marcha de la inversión de impacto en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y voy a saludar también, aunque todavía no se ha conectado, a Daniel Uribe, que es el director ejecutivo de la Fundación Corona. Él se va a conectar un poco más adelante, entonces ya les voy a explicar un poco la metodología de este panel. Pero por supuesto, como todos ustedes saben, la Fundación Corona es una fundación empresarial dedicada a crear, apoyar y fomentar modelos para la movilidad social y para el progreso del país, y también a generar conocimiento alrededor de todos esos modelos que crea e impulsa. Entonces, más adelante tendremos a Daniel, y yo creo que podemos comenzar, entrar en materia, que es a lo que vinimos a conversar sobre esto, pero sobre todo a contar cómo lo estamos trabajando. Les cuento rápidamente cómo es la metodología, ustedes ya la conocen más o menos bien, pero para nuestros asistentes vamos a tener 2 rondas de preguntas. En cada una de las rondas nos va a acompañar Acumen, Fruandes y Latimpacto. Y al final, cuando terminemos las 2 rondas, Daniel Uribe, el director ejecutivo de la Fundación Corona, entrará a contestar 2 preguntas en un solo bloque. Logramos organizar de esta manera el panel para que fuera más orgánico. Y un poco también ajustándonos a las agendas de todos ustedes. Sin más preámbulos, yo creo que podemos entrar a las preguntas sin antes, digamos, no dejar pasar que realmente la inversión de impacto lo que busca es generar impacto social y ambiental, buscando también retorno financiero para reinvertir justamente en estas iniciativas. Esto es un pincelazo súper general de lo que puede ser este gran mundo de la inversión de impacto. Y como decía hace un momento, quisiera que todas estas ventanas de oportunidad alrededor de este tema las abran ustedes, que son las personas invitadas a esta conversación. Vamos a comenzar con la primera ronda entonces de preguntas, como les comentaba, y quisiera conversar con Virgilio y Acumen. Virgilio, yo te quisiera preguntar o que le contemos a la gente por qué se considera o consideras que es eficiente la visión de Acumen para acercarse a combatir la pobreza o a la superación de la pobreza. Y en ese mismo sentido, más adelante en la pregunta, contarle a la gente cómo funciona el Fondo for Profit y el Fondo Pionero de Acumen. Perfecto. Natalia, muchas gracias y realmente un placer estar aquí y también poder compartir este panel con personas que también admiro mucho, como dijo Carolina. Unas breves palabras sobre Acumen. Acumen es lo que se conoce como un fondo de inversión de impacto. Es de hecho un fondo pionero en el mundo y hacemos inversiones en que buscamos tener impacto social y lograr una sostenibilidad financiera a través de retornos. Es una organización que actúa a nivel global, muy descentralizada. En cada país hay una estrategia que está adaptada a las necesidades locales. Y en Colombia estamos hace 7 años.
y tenemos dos vehículos distintos de inversión. Y hiciste, Natalia, alusión al fondo for profit. Entonces, empiezo primero con el fondo pionero. El fondo pionero es un fondo que busca resolver un problema muy grande que hay en el sector el sector de emprendimiento social, es la carencia de recursos para empresas de etapa muy temprana, empresas que pueden tener unas ideas con un potencial de impacto gigante, que tienen mucho riesgo, que van a seguramente tener muchos ajustes en el tiempo y donde es difícil que entre el capital. Entonces, ahí aplicamos unos recursos que llamamos de capital paciente. Este es un capital que se ajusta a las necesidades del emprendimiento, que no tiene un límite de permanencia, que involucra mucho acompañamiento, y la razón, y que está, digamos, que tiene apetito para tomar mucho riesgo con tal de que haya una posibilidad de mucho impacto. Y dentro del, digamos, la terminología de Latimpacto, esto es lo que llamamos un fondo por impacto. ¿Y cómo es que logramos desplegar este tipo de recursos? Es porque este fondo se nutre de donaciones. Tenemos donantes, personas naturales, fundaciones, gobiernos, que lo que buscan es más que el retorno, lo que están buscando es el impacto social, la posibilidad de tener, digamos, de darle vida a unas empresas que pueden transformar la sociedad. Y ese elemento, digamos, de capital filantrópico es muy importante para esa etapa temprana, porque si no tuviéramos digamos, ese tipo de capital muy paciente, sería muy difícil y tuviéramos unos inversionistas a los cuales tenemos la obligación o el compromiso de devolverle su capital y un retorno, sería muy difícil invertir en empresas de etapa temprana. Entonces, más adelante, en el segundo bloque de preguntas, les contaré un poco más acerca del tipo de inversiones, pero estamos haciendo cosas muy innovadoras y que ese es el propósito de ese fondo. A su vez, tenemos otro fondo que tiene una estructura más tradicional de fondo de capital privado con inversionistas, pero ese fondo también resuelve un problema muy importante, y es la carencia de recursos para empresas que ya no son de etapa temprana, que ya están creciendo y que se enfrentan a la realidad del mercado. Es que los bancos no les prestan, el emprendedor tiene que poner de garantía su casa, sus activos, y en un momento dado ya no tiene acceso a capital para crecer. Y ahí lo que buscamos es un balance muy cuidadoso entre el retorno y el impacto. No que, digamos, para nosotros es muy importante que el impacto sea el centro de cualquier inversión. Entonces, escogemos emprendimientos donde el modelo de negocios por sí implica un impacto, y que el crecimiento de los emprendimientos implica un mayor impacto, y más adelante les puedo dar ejemplos. Y es una estrategia que creemos que es acertada para ese estado de madurez de emprendimientos. Ya sería irresponsable utilizar nuestro capital paciente para esas empresas. Ahí creemos que podemos traer inversionistas que tienen, digamos, claro que buscan un retorno, pero quieren el impacto, y hacemos, digamos, un trabajo muy cuidadoso de balancear las dos partes de la ecuación. Entonces, son dos estrategias distintas con dos equipos distintos, resolviendo dos problemas distintos, y como ven, el tipo de capital es distinto. Entonces, voy hasta ahí con mi explicación para dejarle tiempo a los demás. Una pequeña precisión, ¿ambos fondos están funcionando en Colombia? Sí, ambos están en Colombia. De hecho,
Sí, están enfocados, en Colombia tenemos un fondo pionero enfocado en Colombia. Alive tiene una estrategia también por temas de diversificación de riesgo, en que estamos en varios países, Colombia y Perú y otros países de América, de América Latina, pero ambas son estrategias que están adaptadas a las realidades de América Latina y de Colombia en particular. Maravilloso, Virgilio, y es refrescante oír cómo una organización en realidad entiende eso que tú decías, el contexto de donde está operando, para entender que hay organizaciones que necesitan otro tipo de capital y unas más desarrolladas que necesitan también otro tipo de capital. Entonces, en buena hora, ya conversaremos más adelante sobre los detalles de esos proyectos que están o iniciativas que están apoyando. Vamos con Fruandes. Leonardo, nuevamente bienvenido. Y no, queremos comenzar con que nos cuentes esta historia maravillosa de Fruandes. ¿Por qué es un emprendimiento con un modelo de impacto? ¿Cómo trabaja? ¿Qué significa esto que estamos diciendo de Fruandes? Y por supuesto todo lo adicional que quieras decir sobre tu organización. Adelante, por favor. Claro, claro que sí. Muchas gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de dar a conocer quiénes somos, qué hemos hecho y porque hoy en día podemos decir que la inversión de impacto formó parte fundamental del crecimiento de nuestra compañía. Entonces, pues arrancando a grandes rasgos, pues Fruandes es una compañía agroindustrial colombiana que nace en el año 2002 buscando respuestas a unas necesidades que presentaban los pequeños productores agrícolas en Colombia. Pequeños productores que siempre se han visto enfrentados a variaciones de los precios del mercado, ineficiencias de sus producciones, pérdidas del cultivo por temas climáticos. Entonces, muchos factores que los pequeños productores no pueden controlar y que era indispensable encontrar un aliado en este camino para que ellos pudieran sentir una estabilidad en sus procesos y dedicarse a lo que ellos son buenos. Realmente son buenos en desarrollar sus cultivos, en desarrollar sus tierras y en formar un impacto en sus comunidades. Entonces es ahí donde Fruandes encuentra una oportunidad en el mercado internacional de generar un mayor valor agregado a este tipo de productos que cada uno de ellos venía generando. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar esta oportunidad que Fruandes se encuentra en el camino? Y es que era necesario formar un equipo al interior de la compañía que apoyara este tipo de desarrollos agrícolas, que los ayudara a formar asociatividad, a desarrollar al interior de sus comunidades, a fortalecerse y a crecer en sus temas de productividad y en conocimiento. Entonces es cuando Fruandes, entre el año 2002 y 2006, genera su primera venta, realmente lo podemos llamar así, y fue su primera exportación, donde esto abre el camino y abrió el camino para muchos productores a nivel nacional. Entonces, cuando Fruandes empieza a conocer el mercado internacional, empieza a enfrentarse día a día a retos que el mercado internacional le empieza a abrir a uno los ojos, a diferencia de un mercado local, es cuando Fruandes llega a una segunda etapa de crecimiento. Y esa segunda etapa de crecimiento es cómo empezamos a generar también un impacto ambiental, no solo en lo social con nuestros pequeños productores, sino también en lo ambiental. Y es cuando tomamos la decisión de empezar a migrar todas nuestras producciones agrícolas a ser 100% orgánicas. Y al ser 100% orgánicas, empezamos a generar un segundo impacto en este momento frente a lo que veníamos desarrollando. Entonces ahí empieza a partirse la historia de Fruandes en dos. Una que es el crecimiento y cómo nace Fruandes y en función de qué. La otra es seguir creciendo en ese aporte y en ese impacto frente a su conocimiento del mercado y también a brindar una respuesta a un consumidor internacional que estaba en búsqueda de nuevos sabores, de nuevas experiencias, y nosotros aquí en Colombia pues realmente contamos con unos pisos climáticos térmicos que nos brindaban a nosotros una gran ventaja competitiva a nivel internacional. Pero entonces empezamos a encontrar algunos procesos que empezaron a generarnos unos tropiezos en el camino, lo podríamos llamar, y fue cómo llevábamos a otro nivel a nuestros pequeños productores. Y llevar a otro nivel a nuestros pequeños productores para que nos brindaran productos de calidad, volúmenes también en crecimiento. Y como también una compañía como Fruandes, una planta de producción que se encontraba en Bogotá, en una bodega en Fontibón, en sus bodegas arrendadas,
de 300 metros cuadrados, donde ya una exigencia de mercado también y exigencias en términos de calidad y certificaciones de inocuidad a nivel internacional, hace que Fruandes empiece a pensar en el siguiente paso. Y el siguiente paso es donde se busca el acompañamiento, pues realmente una inversión de impacto que nos pueda ayudar a llegar al otro nivel. Y es ahí donde llega la tercera etapa de crecimiento de Fruandes, y es como Fruandes, desde su oportunidad comercial, desde su oportunidad de mercado, la transmite a los pequeños productores y empezamos a formar un encadenamiento realmente muy funcional y operativo. Y es donde, pues más adelante les contaré un poco más cómo fue este desarrollo, pero Fruandes tuvo 3 etapas realmente, y es lo que hoy en día nos convierte en una compañía competitiva a nivel internacional. Podemos decir que generamos impacto en Colombia, donde nos encontramos en 6 regiones diferentes del país trabajando. Trabajamos con 13 organizaciones de pequeños productores, donde directamente en esas 13 organizaciones tenemos el impacto de 330 asociados directo a esas organizaciones de productores. Generamos un impacto indirecto a 637 familias que trabajan en las fincas de estos asociados, de estos productores que tenemos en nuestras organizaciones. Aparte de eso, nuestra planta de producción, que ya es un hecho y es una realidad aquí en la ciudad de Ibagué, tenemos 60 trabajadores directos. Todo este modelo ha llevado a que tengamos hoy en Colombia un alcance de más de 1.200 hectáreas orgánicas de tierras de cultivos orgánicos certificados. Manejamos más de 900 toneladas de materias primas anuales para la producción, el procesamiento y la venta internacional. Y pasamos de vender 5 referencias de productos a hoy estar con 68 referencias disponibles en el mercado internacional, certificadas 100% orgánica y habilitadas para seguir creciendo en este mercado. Eso a grandes rasgos es la historia de Fruandes desde el 2002 hasta lo que somos hoy en día, pero que muchas personas han formado parte de este camino. Algunos están hoy, otros no nos acompañan, pero cada uno de quienes han estado en este proceso de crecimiento de la compañía ha generado su grano de arena y su aporte tan importante en cada una de las etapas en las que hemos estado creciendo y hemos vivido. Impresionante, Leonardo, inspirador, impresionante. Y aquí empezamos a ver cómo se conectan los puntos más adelante, como tú dices, nos vas a contar cómo fue ese acompañamiento del capital de inversión de impacto, qué fondo los acompañó y cómo fue ese proceso también, que hace parte también de su proceso de crecimiento. Pero como moderadora y también como, digamos, entusiasta de todos estos temas, felicitaciones. ¿A qué países están exportando hoy en día? Como para terminar esta primera. Nosotros estamos llegando a 11 países. Estamos llegando a Japón, Suiza, Suecia, Holanda, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Italia, Rumania, y otros proyectos que vienen en camino, pero cada mercado al que hemos llegado ha sido una experiencia nueva de conocimiento, porque cada comercialización, cada país tiene sus propias políticas económicas y de calidad, de control de materias primas, de control de productos agrícolas, que es lo que nosotros manejamos, pero hoy en día podemos decir que nos encontramos fijos con unos proyectos en desarrollo también en 11 países. Maravilloso. Vamos con Carolina Suárez de Latimpacto y me encanta este orden de los puntos, así como decíamos, porque María Carolina nos va a hablar justamente desde esta organización que conecta los puntos, desde un concepto que llaman el continuo de capital. Eso queremos, justamente ahí queremos concentrarnos, Carolina, en entender para Latimpacto qué es el continuo de capital y por qué plantean esta teoría para conectar los puntos del ecosistema de la inversión de impacto, cómo funciona. Así que adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Natalia, gracias. Bueno, pues encantada de ver porque precisamente los ejemplos para contar y explicar qué es el continuo de capital, Virgilio lo comentó y Leonardo lo ha vivido. Entonces, primero contar para quienes no conocen, Latimpacto es una organización que se creó formalmente el año pasado, luego de 2 años de due diligence en América Latina y el Caribe,
y lo que busca es vincular inversionistas y filántropos que invierten en nuestra región para fomentar conexiones y conocimiento de mayor valor, y con esto fortalecer un despliegue más estratégico de los recursos financieros y no financieros, y con esto garantizar un mayor impacto social y ambiental. Hoy, con un año de operación legal, ya contamos con 80 miembros y por supuesto bienvenidos a que puedan conocer más en nuestra página web lataimpacto.org. Y ya para irnos al foco de tu pregunta, creo que este foro de TIC nos ha permitido mucho y digamos, lo vimos a día, para ver que los desafíos sociales y ambientales nos demandan dar respuestas mucho más efectivas, y más aún con las consecuencias tan negativas que nos ha dejado esta pandemia, que nos ha retrocedido años atrás, incluso décadas en materia de avances en índices de pobreza e inequidad. Y ante esos desafíos, pues más que cruzarnos de manos, se nos hace necesario ver cómo los vamos a abordar, con soluciones innovadoras, y qué podemos poner al servicio de estos emprendedores, de esas organizaciones sociales, qué instrumentos financieros, como lo mencionaba ahora Virgilio, que tenemos disponibles, podemos poner al servicio de estas organizaciones y ver que haya más Fruandes. El caso de Fruandes es insignia y ojalá pudiéramos ver más Fruandes en Colombia y en América Latina para maximizar el impacto social y ambiental. Y es así como este concepto del continuo capital y su aproximación empieza a tomar fuerza cada vez más en las discusiones relativas a la generación de impacto. Yo diría que es el concepto central. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como lo mencionaba tanto Virgilio como ahora Leonardo, que hay que saber en qué momento ponemos al servicio nuestras contribuciones financieras, en qué estado de desarrollo se encuentra la organización, en qué estado de desarrollo se encuentra el emprendimiento, y saber en qué momento yo puedo buscar un retorno financiero junto con el impacto social que quiero lograr, o cuando yo quiero sacrificar ese retorno financiero y enfocarme en lo que es Impact First, o lo que llamamos nosotros por inversión por impacto, que Virgilio mencionó. Entonces, ese es el continuo de capital, es saber cómo en ese ecosistema vibrante todo tipo de capital colabora para formar ese continuo, donde los financiadores pueden aprovechar diferentes herramientas financieras, combinando donaciones, deuda, capital en múltiples inversiones, y que incluso dentro de su mismo portafolio, como lo mostraba ahora Virgilio con los dos fondos, se maneja ese portafolio, ¿no? Entonces es lograr un impacto social más profundo, donde se logren esas colaboraciones sabiendo en qué estado estoy. Si me quiero ir más hacia el retorno social puro, o si además de ese retorno social le quiero involucrar un retorno financiero. Ese es el continuo de capital. Y también cómo también me integro con instrumentos financieros con conexiones de valor. Ya hoy día debemos quitarnos esos sombreros jurídicos de decir, no, yo como fundación solamente me enfoco en Impact First. Estamos viendo fundaciones, y ahora lo va a presentar bien Daniel, que ya empiezan a tener portafolios de inversión de impacto, ¿correcto? Y empiezan a crearse fondos como el que nos mostró ahora Virgilio con Acumen, que empiezan a decir, mire, yo soy un fondo de impacto social y con sostenibilidad financiera. Entonces es muy interesante ver cómo distintos actores más allá del sombrero jurídico buscan impulsar soluciones de impacto. Y que es importante que esos actores, fundaciones como catalizadores críticos, que promueven pilotos, que están en áreas que no generan retornos financieros y que, digamos, permiten generar ese portafolio para la inversión de impacto. Son fundamentales estas fundaciones para apoyar esos primeros estados de emprendimientos. Fruandes lo tuvo en su primer estado, y apoyar a organizaciones que en un primer momento no tienen retorno financiero. Pero por supuesto es importante esos fondos de impacto que también están buscando cerrar esa brecha de financiación, como lo mencionó ahora Virgilio, proporcionar esa financiación adecuada que hoy día el sistema financiero no está dando. Entonces llegan esos fondos a apoyar ese desarrollo también de capacidades, ¿no? No solamente brindar recursos financieros, sino capacidades, servicios, que los emprendedores se puedan concentrar realmente en sus operaciones diarias y darles ese respiro de financiación. Y por supuesto mucho conocimiento. Es así entonces cómo se vincula ese continuo de capital, y cómo distintos actores empiezan a poner al servicio instrumentos financieros. Para decirlo de manera muy breve, es un concepto que los invito, digamos, tenemos mucha literatura en Latimpacto que pueden acceder a ella para que lo puedan entender más. Pero la mejor forma de entenderlo es vivirlo con la explicación que acaba de dar tanto Virgilio como Leonardo, y que seguramente ahora Daniel lo va a complementar cuando explique cómo la Fundación Corona se está aproximando a la inversión de impacto. Carolina, mil gracias, y me parece muy importante y muy interesante que tú estés al frente de una organización como Latimpacto, porque vienes con una experiencia de años de comprender el mundo de la filantropía,
trabajar con fundaciones empresariales, comprender el ecosistema y ahora estar al frente de esta organización que está conectando los puntos de manera eficiente, creo que es un gol impresionante. Así que... Más un gol es una necesidad que requiere hoy el ecosistema, que tenemos que pasar de discusiones retóricas, tenemos que entender. Yo siempre digo que tener una fundación es sinónimo de donación, que tenemos que entender nuevos mecanismos financieros, tenemos que arriesgarnos. Las fundaciones están llamadas a arriesgar no solamente en la inversión, sino también en el conocimiento, nuevos modelos. Y ya lo decía al comienzo, los desafíos sociales nos invitan a ser cada vez más innovadores en la forma como desplegamos esos recursos. Maravilloso. Vamos a ir a la segunda ronda que tiene un poquito más cortito el tiempo de respuesta, pero que... Buenos días para todos y todas nuevamente. Tuvimos una dificultad técnica, pero ya estamos conectándonos nuevamente. Los panelistas ya pueden prender su cámara y activar micrófonos. Las personas que estaban siguiendo este panel se están conectando nuevamente, pero ya podemos dar continuidad al panel. Disculpen la interrupción. A ver, yo quiero simplemente confirmar que estamos todos y todos nos estamos oyendo. La gente se estaba volviendo a conectar lentamente, pero no veo a Carolina. Entonces vamos a dar un segundito más para que Carolina vuelva, si les parece. Ya estábamos aquí. Ya está, es que tenían que dar autorización ya. Perfecto. Estamos los panelistas de nuevo acá y la gente, como les cuento, se va conectando de nuevo lentamente. Así que creo que no hay, digamos, mayor problema. Y nos sacaron, pues digamos, se salió la comunicación justo cuando estamos iniciando la segunda ronda y íbamos a comenzar de nuevo con Acumen y con Virgilio con una pregunta ya mucho más al punto y es ¿en qué regiones de Colombia están trabajando, Virgilio? ¿Con qué tipo de iniciativas? ¿Por qué ven potencial en esas regiones de Colombia? Así que adelante. Y les contaba también que son un poquito más corticas las preguntas, en este caso 5 minuticos por cada uno, más o menos. Adelante, Virgilio, por favor. Perfecto. Natalia, me voy a referir, yo les había dicho que hay dos fondos, me voy a referir al fondo pionero, el fondo, digamos, más por impacto, que tiene recursos filantrópicos. Ese fondo se enfoca en principalmente municipios PDERTA en Colombia, zonas de posconflicto, y busca trabajar también con asociaciones de productores, grupos que han sido, pues, excluidos históricamente desde lo político, lo económico, lo social. Y justamente esto es un ejemplo del poder del capital paciente y digamos, de tener este tipo de capital que puede tomar mucho riesgo. Lo que estamos haciendo es identificando soluciones que comunidades de base han visualizado para sus problemas y asociarnos con ellas, no como donantes, como sería, digamos, la figura normal con la cooperación, en que hay un donante y hay un proyecto, sino volviéndonos socios y sacando adelante un proyecto que fue identificado por la misma comunidad y en que ellos son los gestores y creando un mecanismo mediante el cual nos compran nuestras acciones para que al final sea un proyecto de ellos. Entonces, un ejemplo muy rápido, en el Atrato hay muchos productores de arroz, no tienen un mercado claro para ese arroz porque por razones, digamos, sanitarias no pueden vender su arroz en la plaza de Quibdó, que sería el sitio ideal. Hay una asociación de productores que ha querido montar un molino de arroz en Quibdó para vender ese arroz en Quibdó y pagarle bien a esos productores. Llevan muchos años recibiendo donaciones de agencias de cooperación y tienen ahí unas maquinarias y una infraestructura, pero nunca han podido poner a andar este molino porque no han tenido capital de trabajo, no han tenido un gerente, digamos, los donantes les han dado maquinaria, todo tipo de cosas, pero no se han ocupado de pensar cómo se puede hacer una empresa sostenible. Entonces, con ellos creamos una SaaS, todo esto codiseñado con ellos,
en que es una empresa que es mayoritariamente de Asprodemo, una asociación de productores. Nosotros, de productores de arroz, nosotros ponemos plata y un know-how de cómo hacer una empresa. Ellos, el conocimiento de la cadena de arroz. Y bueno, hicimos la inversión a principios de año. Fue una cosa increíble negociar pues todos los términos, cómo iba a quedar la junta directiva, cómo iba a ser la recompra de nuestras acciones. Bueno, unas cosas absolutamente increíbles. Y esperamos que ya en la cosecha que viene ahorita a final de año ya compre arroz. Y entonces aquí el impacto es, pues, no solo esperamos que pues mejores ingresos para los productores, sino también le estamos generando mayor agencia a una organización muy importante en el territorio. Estamos demostrando que se puede hacer un negocio que no sea siempre la gente de afuera haciendo negocios en el Chocó, sino una empresa de las mismas comunidades, y también mostrar que lo legal puede competirle a lo ilegal. Entonces son una cantidad de otros impactos, mucho riesgo, mucha inversión de acompañamiento y algo que simplemente sería imposible hacer con un capital comercial. El capital paciente, el capital filantrópico nos permite tomar un riesgo en un proyecto tan osado, pero de un impacto, pues yo diría revolucionario, porque en Colombia no hay empresas que son de las mismas comunidades. Gracias, Virgilio. Y solo para aclarar, eso es un ejemplo de lo que hacemos. También invertimos en empresas como Froandes, que nos parecen también fabulosas, y tenemos otro fondo que invierte en empresas más grandes, más comerciales. Entonces, pues, simplemente tengo un ejemplo bastante extremo de lo que se puede hacer con un capital, digamos, más filantrópico y más paciente. Sí. No, y maravilloso porque realmente cuando tú haces alusión a trabajar en los territorios PDE, a trabajar con personas que se están reintegrando a la sociedad después de un proceso de paz, es decir, es como lo más retador de todo lo retador que puede haber en un contexto. Y cuando nos cuentas este proceso de trabajar de la mano con ellos, que todos lo sabemos y todos decimos que hay que trabajar con la comunidad y entenderle, pero allá hacerlo y verlo hecho una realidad es muy importante y muy inspirador. Veo que Daniel acaba de entrar. Bienvenida, Daniel. Hago un pequeño stop en este momento para darte la bienvenida. Estamos en la segunda ronda de preguntas. Al final vienes tú con las dos cosas que vamos a conversar contigo. Bienvenido y te invito a que continuemos oyendo a Froandes y a Latimpacto en esta segunda ronda de preguntas. Y entonces voy con Leonardo nuevamente y bueno, venimos de oír esta historia inspiradora de las etapas de crecimiento de Froandes, pero sí queremos entender en qué momento entra el Fondo de Inversión de Impacto, cuál fue el fondo, cómo fue el acompañamiento, los retos, para entender un poco mejor cómo es este proceso de acompañar a una compañía con este interesante modelo de impacto. Ok, listo. Bueno, entonces, como les venía contando dentro de la dinámica que ha desarrollado la compañía, en el año 2015, entre el año 2014 y 2015, Froandes empieza a identificar la necesidad de crecer en el mercado, de tener sus propias instalaciones, de poder manejar y controlar sus temas de calidad, sus modelos de crecimiento. Entonces es ahí donde la junta directiva y la gerencia que en su momento estaba al frente de la empresa toma la decisión de buscar quiénes nos pueden aportar en este desarrollo y en este crecimiento. Entonces es cuando dentro de los análisis que se venían realizando entra a trabajar en conjunto con nosotros el fondo inversor. El fondo inversor realmente para nosotros se convirtió en un aliado que entra como socio de la compañía a formar el modelo de crecimiento, no solo como lo decía Virgilio, es muy fácil que a uno como compañía en etapa de crecimiento le entreguen el dinero y el dinero así como llega, así se puede ir. Porque las compañías en etapa de crecimiento pues no tienen las bases fuertes, no tienen los conocimientos también muy estructurados para generar estas etapas de crecimiento y una estructuración muy fácil de lo que deberíamos hacer. Teníamos claro que era lo que necesitábamos, pero el cómo y cuál era el camino que se debía recorrer,
ahí es donde toma un papel muy importante el fondo que nos acompañó en ese momento, que nos acompaña todavía en este desarrollo. Entonces, todo el proceso arrancó desde el 2015, nosotros en el 2016 empezamos un maravilloso camino que fue la construcción de nuestra planta de producción. Todo el acompañamiento fue desde el análisis de cuál era el mejor costo-beneficio, de dónde deberíamos estar ubicados, cómo debería ser la estructura de la compañía, también desde el acompañamiento de las bases de Fruandes, cuáles deberían ser para fortalecer el crecimiento y quedar con una estructura lo suficientemente robusta para que en el momento en el que el fondo inversor saliera de Fruandes, terminara su acompañamiento, pues la compañía tuviera una continuidad, tuviéramos unas bases muy fuertes. Y es ahí donde realmente toma mucho sentido el acompañamiento y la elección que uno como emprendedor debe tomar en ese camino. ¿Quién es realmente fuerte que te pueda brindar el acompañamiento en lo estructural, en lo financiero, administrativo, también en el medio de contactos para que tú puedas crecer, quienes tienen las mejores alianzas también para poder abrirte camino? Porque en estos procesos, cuando uno empieza a crecer, es donde empieza a encontrar los reales problemas. Entonces uno llega a un punto en el que se estabiliza, cree que somos muy buenos en lo que hacemos, pero cuando uno da ese salto tan importante en crecer, es donde se empiezan a identificar y a evidenciar las debilidades que uno como compañía y como emprendedor tiene. Entonces ahí es donde toma sentido el fondo que lo acompaña a uno, desde participación en lo societario y desde participación también en el conocimiento y en fortalecer las estructuras débiles que uno como emprendedor empieza a identificar en su camino. No ha sido un camino fácil, realmente nos hemos enfrentado a retos en conjunto, retos nosotros como compañía en el modelo de crecimiento agrícola y productivo, y retos también para el fondo que nos acompaña, porque cuando tú entras a trabajar con un emprendedor, pues realmente las ideas que empiezan a salir son muchas, y las oportunidades que empiezan a identificar también son muchas las que se abren en el mercado. Entonces también eso obliga a que tengamos un fondo que sea flexible y ágil en los procesos, que eso también es lo que nos fortalece y nos ayuda a traer nuevas ideas y crecer sobre lo que no existe. Entonces, esto ha sido un trabajo de verdad muy interesante, un trabajo hombro a hombro que hemos hecho y que hoy en día, después de 5 años que venimos trabajando con el fondo inversor, que ya nos encontramos en una etapa de cierre frente al proceso de acompañamiento, podemos decir que el crecimiento de Fruandes desde sus inicios a lo que hoy en día es, pues tiene un gradiente también importante de este acompañamiento, de este capital que se inyectó, del conocimiento que nos llegó y de también la apertura y que ellos nos escuchaban. Y al escuchar al emprendedor también se da una continuidad a los procesos, porque los fondos de inversión pues al final llegan hasta una etapa, pero uno debe continuar los procesos y los principios y los valores que uno como compañía creó. Eso sí, realmente son los no negociables de un proceso, y eso es muy valioso, que un fondo que acompaña a uno en el proceso respete y que valore los principios y la razón por la cual se generó la compañía. Y hoy en día esto ha sido maravilloso y hoy podemos decir que crecimos en impacto a nivel ambiental en un 400% frente a lo que éramos. Crecimos en acompañamiento social en un 300%. Pasamos de tener 6 asociaciones a estar hoy en día en 17 asociaciones de productores. Pudimos crecer en generar impacto y hacer un relevo generacional también, porque para nosotros lo más importante es que los pequeños productores, los hijos de los pequeños productores, nunca ven negocio lo que el papá ha estado haciendo, ¿sí? Y ahí es donde se acaban los cultivos, donde se acaban las fincas, porque buscan encontrar mejores alternativas en las ciudades, ¿sí? Claro. Y haber motivado y haberles demostrado que ser pequeño productor, trabajar en producción orgánica, trabajar en comunidad, realmente es negocio. Esto nos ha ayudado a nosotros a tener un relevo generacional que hoy en día podemos decir que trabajamos con 76 que forman parte
76 jóvenes menores de 30 años que están dando el relevo generacional y la continuidad a unos procesos que desarrollaron sus padres y que también están ayudando a crecer y a llevar nuevas ideas a las zonas en las que hemos generado impacto. Gracias, Leonardo. Más adelante, al final, en la ronda de preguntas también de la gente, vamos a precisar un poquito también en los retos con Virgilio, contigo, o en las equivocaciones que uno dice, pues, pucha, por aquí no, es mejor que aprendamos todos. Así que más adelante vamos a precisar. Carolina, paso a ti a preguntarte, y creo que es una pregunta además que conecta orgánicamente con la intervención de Daniel, y es, en tu experiencia y conocimiento de todas estas iniciativas de inversión de impacto, la cooperación internacional, ¿qué rol ha jugado? Y nos parece una pregunta muy propicia, por supuesto, por el corte del evento, pero también porque es provocadora en el sentido de que la cooperación está cambiando desde hace ya un buen tiempo, está interesada en meterse en cosas que realmente generen impacto. Entonces, sí quisiéramos preguntarte cómo ves el rol de la cooperación internacional en todos estos esquemas de inversión de impacto. Gracias, Natalia. Ya lo decía en mi primera respuesta que la generación de impacto se requiere de esfuerzo de todos los actores. Y por supuesto el rol de la cooperación internacional es fundamental, y más en este proceso de desarrollo y de construcción de oportunidades que demanda y requiere Colombia. Efectivamente, como tú dices, la cooperación internacional está cambiando, pero también están cambiando los actores. Y tú tienes aquí a dos actores que han trabajado con ese nuevo acercamiento a la cooperación, Acumen y la Fundación Corona, que han entendido cómo esa cooperación empieza a involucrarse con ellos. La cooperación es fundamental en apoyar a los gobiernos nacionales y locales en la creación y estructuración de fondos de inversión de impacto, en entender que esos fondos tienen un componente público y es un fondo mixtos, lo que llamamos todo el tema de blended finance, y cómo ayudan con sus aportes a reducir el riesgo que están haciendo los inversionistas privados, poniendo recursos como lo que llamamos como first loss. Está el ejemplo del Fondo Multidonante para el sostenimiento de la paz de las Naciones Unidas, donde hay una serie de cooperantes internacionales que pusieron recursos ahí y lo están canalizando a través de proyectos en la región para la construcción de paz. Es importantísima también la cooperación en procesos que ayuden a fortalecer la infraestructura del ecosistema. Y voy a poner un ejemplo donde estamos con Virgilio y con Daniel también unidos, que es el NAP, donde es la organización que está promoviendo la inversión de impacto en Colombia y reúne a los actores más importantes en esta temática. Y ahí la cooperación de Canadá ha jugado un rol fundamental. De acuerdo al estudio de Colcapital del Fondo de Inversiones de Fondos, en 2019 la cooperación internacional, esto es todo el tema multilaterales y agencia de cooperación, está alrededor del 8.8% de recursos que invierten, digamos, liderado por los bancos de desarrollo, ¿no? En Colombia, en realidad, esta cooperación internacional, y seguramente lo van a contar ahora con ejemplos Virgilio y Daniel, está muy comprometida con el tema de desarrollo en el campo en Colombia, con el tema de generación de empleo. Entonces, es una forma de conectarse. Si bien la cooperación está cambiando, pero también la mirada de inversión de impacto es una forma para conectarnos de manera más estratégica con esa cooperación, con herramientas más innovadoras que puedan impulsar ese financiamiento de impacto. Yo solamente tengo acá los ejemplos que seguramente Virgilio puede ampliar. Habló ahora de Chocó, pero me gusta mucho un caso que lanzaron en abril pasado, invirtiendo en una compañía de energía solar en zonas rurales de Colombia, que no tienen conexión a la red eléctrica. También se lanzó en 2018, no tengo muy seguimiento, pero en 2018 con el Ministerio de Ambiente y USAID, un tema de creación de fondo de inversión verde para el Pacífico y la estructuración de proyectos de emprendimiento verde, que si uno ve con toda esa situación social que hemos vivido en los últimos días en el Pacífico, es supremamente importante. Ya mencioné en 2006 cuando se lanzó el Fondo Multidonante para el Sostenimiento de la Paz, que están haciendo proyectos. Y por supuesto, y ya dejo a Daniel que lo cuente con más detalle, los bonos de impacto social, que Fundación Corona junto con otras fundaciones en Colombia han liderado con el apoyo del BidLab, la cooperación suiza, donde también, digamos, es fundamental. Pero entonces, creo que esta inversión de impacto nos cambia la mirada, como nos aproximamos a la cooperación internacional, como también nos mostramos nuevos mecanismos, y como siempre digo yo, América Latina y Colombia son regiones llenas de oportunidades, y la cooperación quiere mirarnos con esos ojos, no simplemente como donatarios
sino donde generemos impacto real. Carolina, qué maravilla de mapa rápido que nos has hecho de los cooperantes que están con este interés fuerte y esto, como decías tú, da la entrada a Daniel y a la Fundación Corona que han sido líderes en todo el tema de la implementación de los bonos de impacto social en Colombia, de la mano con socios de la cooperación también, con muchos tipos de socios, pero socios de la cooperación también. Entonces, Daniel, bienvenido. Vamos a ir con tus dos preguntas y justamente queremos comenzar por ahí y es esta génesis de los bonos de impacto en Colombia y por qué la Fundación Corona, siendo una fundación que además viene trabajando desde hace muchos años en generar transformaciones desde la innovación, dice, esto es una herramienta que nos interesa y nos vamos a meter de lleno, de fondo, a impulsarla, a aprender de ella, a lograr que genere transformaciones. Adelante, Daniel, y bienvenido. Vale, hola Natalia, un gusto estar con ustedes y un gusto saludar a todos los panelistas y también agradecerle a Catalina por la invitación. Pues yo creo, lo mencionaba ahora Carolina desde la perspectiva, ¿por qué entramos a trabajar con los bonos de impacto social? Voy a hablarte rápidamente el por qué y luego explico qué son los bonos para que los que no lo conocen no genere confusión. El principio detrás es cambiar la mentalidad orientándonos a los resultados. O sea, nosotros veníamos trabajando desde la Fundación muchos años y muchas temáticas, más recientemente todo el tema de empleo y empleo a población vulnerable, y veíamos que un país como Colombia, hicimos un pequeño mapeo, en los últimos 4 años había gastado más de 11.000 millones de pesos en proyectos que no estaban midiendo los resultados. Financiamos actividades. Estábamos acostumbrados desde el gasto público y hasta desde el mismo sector social muchas veces en enfocarnos en las actividades. Pagamos por procesos, vemos las actividades y muchas veces nos decimos, ¿y los resultados se logran? Los vemos después, medimos después y se lograron y se van generando. Y en cambio los bonos de impacto social surgen de entender, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a cambiar y pagamos por los resultados? Si nos enfocamos en qué resultados queremos lograr y cómo aprendemos para alcanzarlos. Y entonces ahí entra un segundo principio, además de pasar de pagar de actividades a pagar por resultados, es cómo hacemos una gestión de desempeño. Tú ves hoy en día todos los emprendimientos, en general están trabajando por metodologías ágiles, ¿no? Scrum, ver cómo está pasando todo el tema de ágil, ir probar, hacer market validations, pivots. Y yo creo que en lo social pasa lo mismo, o sea, tenemos que hacer iteraciones, estamos aprendiendo constantemente, pero no tenemos datos. Entonces, esta perspectiva, cuando tú dices yo le pago por el resultado y le doy más tiempo, permite tener iteraciones que generan aprendizaje, iteraciones que usen los datos para tomar mejores decisiones, tener medición, monitoreo constante. Entonces, hoy en día, y ahorita te doy algo de los ejemplos que hemos tenido los bonos de impacto social, uno dice, bueno, midamos cuánta gente entra a la convocatoria, por qué canal lo hicimos, cuánto nos costó, qué fue más efectivo. Y solo desde ese proceso tú ya comienzas a crear mejoras para una segunda convocatoria. Cuando tú dices, yo quiero que las personas entren a un programa de formación, normalmente tú dices, no, deserta el 15, 20% o hasta el 40%, pero ya lo dejas como algo normal. No te preguntas por qué está pasando, cómo se mejora esa cifra de forma constante. Entonces hay una cultura de gestión de desempeño que realmente ha hecho una mejora y que la hemos visto en la evolución de los bonos de impacto social. Y un tercer principio es la innovación. O sea, los bonos de impacto social es un mecanismo, y el gobierno nacional los tiene dentro del plan de desarrollo como un mecanismo de innovación de política pública, pero finalmente es una innovación decir cómo logramos un resultado que antes no se estaba logrando o cómo aprendemos mejor de ese tipo de procesos. Cómo fomentamos la innovación transfiriendo el riesgo. Y acá viene algo que mencionaba también Virgilio, y yo creo que acá es donde entra la parte de inversión. O sea, desde la Fundación Corona, junto con otros inversionistas que lo mencionaba Caro ahorita, y es la Fundación Santo Domingo y la Fundación Bolívar de Vivienda, desde hace 7 años nos reunimos a empezar a decir, bueno, apostémosle a esto. ¿Por qué debemos pensar en crear una herramienta adicional en la cual uno diga, ¿cuánto nos ahorraríamos si se pagara por resultado? ¿Cuánto le cuesta a una persona desempleada? ¿Cuánto le cuesta al Estado a una persona que no se está adoptando? ¿Cuánto le cuesta al Estado a una persona, digamos, que no se está nutriendo? Y empezamos a hacer unas preguntas y decíamos, ¿por qué no le apostamos con un capital filantrópico, Impact First, paciente, a probar un modelo y a construir un modelo que es innovador, lleva 11 años, y les voy a entrar a decir qué son los bonos de impacto social. Los bonos de impacto social, partamos por, no es un bono, o sea, no se transa en el mercado,
no es un bono social como si hay otros bonos sociales que se han lanzado desde Bancoldex y otras entidades. Es realmente un contrato de pago por resultados en el cual se condiciona desde una entidad pública los resultados que se quieren lograr. El primer bono de impacto social fue en Peterborough, en el Reino Unido, en el cual decía, yo quiero disminuir la reincidencia carcelaria. Quiero que la gente que sale de la cárcel no regrese, que se pueda reintegrar a la sociedad. No sabemos cómo hacerlo. Dijeron, pues paguémosle el resultado a alguien que nos ayude desde el sector privado a responder esa pregunta. Y así empezó en el 2011. Hoy en día se han desarrollado cerca de 500 bonos de impacto social en el mundo. Colombia fue el primer país emergente en el mundo en desarrollar los bonos de impacto social. Y yo creo que todo esto se ha podido por querer crear este tipo de innovaciones que articulan varios actores, y voy a unir acá el punto que estaba tocando Carolina antes, y es la cooperación. Este es un programa que ha sido apoyado por el BitLab y por la cooperación de Suiza, en los cuales ellos dijeron, ¿y cuál fue su rol? Es nosotros podemos ayudar a construir un mercado, a desarrollarlo, a subsidiarlo al inicio. Para que se den una idea, el primer bono de impacto social era un proyecto de cerca de 2.000 millones de pesos y la estructuración costaba casi lo mismo. Entonces, ¿cuándo va una entidad pública a invertir lo mismo en estructuración que en el mismo proyecto? ¿Cuándo lo vamos a hacer desde el sector privado? Es difícil, es difícil, es difícil. Y en este caso la cooperación juega un rol muy importante en decir, pongamos los primeros recursos para crear lo que Cristín dice desde el BID, un producto mínimo viable, un MVP, una evidencia que nos pueda ayudar a mostrar que podemos ir generando y aprendiendo con los bonos de impacto social. Entonces, la entidad pública es quien dice, yo por qué quiero pagar, yo qué quiero transformar o yo qué quiero aprender. Y le dicen a los privados, en este caso inversionistas, señores, yo les transfiero el riesgo y le voy a pagar por los resultados. Solo los resultados, enfocándonos en este caso en empleo, retención de empleo, superación de pobreza, diferentes temas. Y los inversionistas dicen, listo, te asumo el riesgo, yo apuesto a esto, busco unos aliados que son operadores, un aliado como puede ser Fruandes en temas de alimentación. Uno tiene que buscar emprendedores sociales, organizaciones de la sociedad civil que tengan evidencia, que sean buenos, que hayan demostrado que aunque no sepan de pago por resultados, digan, yo sé hacer lo que queremos trabajar como problemática y quiero además tener una disposición de innovar, de aprender, de mejorar mi gestión de desempeño y ver cómo los vamos resolviendo. Y sobre todo atienden a la población, que es finalmente lo que queremos impactar, población más vulnerable que necesita generar. Una vez se logran los resultados, en este caso que fue empleo a población vulnerable, tanto Prosperidad Social, que fue uno de los líderes y ha sido uno de los líderes del gobierno nacional, pagaba por los resultados, y los tres inversionistas, digamos, habíamos puesto el capital de trabajo, se volvían los recursos. El primer bono de impacto social contamos con la fortuna, así como lo ha hecho Proandes, de contar con un aliado, un Impact Asset Manager, que fue la Corporación Inversor, que nos ayudó a también organizar esto como un vehículo que fuera sofisticándose dentro de la inversión de impacto. Y fue un primer bono exitoso, un bono que en tamaño, pues uno va a pensar, no es muy grande, se generaron cerca de 900 empleos, cerca de 600 personas retuvieron el empleo a 6 meses. Dentro de la problemática de empleo de población vulnerable es muy pequeño, pero lo que está generando como efecto demostrativo es muy, muy importante. Se hizo una evaluación de impacto por EAFID y demostró que este tipo de intervenciones cortas superan cerca de 12 puntos porcentuales el empleo formal de mujeres. Se generó evidencia para crear un segundo bono de impacto social en Cali, que ya empleó un poco más de personas y que fue con un poco local. Generó suficiente evidencia para que se quedara en el plan de desarrollo de esta herramienta. Y eso fue un gran avance porque logró que el gobierno nacional dijera, entendamos esto para un mecanismo de crear innovación en política pública, para aprender cómo el gobierno puede pagar más por resultados. Y hoy en día Colombia cuenta con un fondo de pago por resultados dentro de Prosperidad Social. Entonces, digamos, ha sido una evolución dentro de la fundación, pues a nosotros siempre nos ha interesado por ayudar a construir, como lo decías tú, innovaciones con aliados, con el ecosistema. Empezamos 3 inversionistas ancla, como los mencioné, pero hoy en día son más de 9. Se sumó la Fundación WWF, la Corporación Mundial para la Plan Internacional en el segundo bono. Tercer bono, que ya se está realizando en este momento en Medellín. Se sumó la Fundación Bancolombia, Fraternidad, Confama y la Juanfe empezó a traer más innovaciones. La Juanfe hizo un crowdfunding a través de Ascenso de la Bolsa de Valores para poder pedir los recursos de ellos como inversionistas. Entonces comienzas uno a crear un efecto demostrativo de por qué es valioso apostarle a crear un nuevo instrumento y por qué es valioso también poder invertir. Y esa es una conversación que he tenido a veces con Virgilio y con otros que lideran fondos,
Muchas veces invertir en un fondo o en una empresa es una inversión de largo plazo, ¿no? Es una inversión que requiere el acompañamiento, que uno como inversionista tiene que entender que es una inversión con una rentabilidad interesante, además de ser impact first en muchos casos, pero que toma tiempo. Los bonos de impacto social nos han permitido a nosotros ver cómo invertimos en proyectos un poco más cortos, en proyectos que puedan estar relacionados con la misión y que también nos permiten, en el caso de la Fundación Corona, haber utilizado el endowment con otro uso. En vez de poner los recursos dentro de corredores, pues saquemos esos recursos e invirtámoslos en un bono de impacto social. Podemos hacer un mayor impacto, podemos generar impacto en lo que nos interesa y podemos utilizar mejor los activos de las fundaciones. Y yo creo que eso ha sido un impacto demostrativo que otras fundaciones han seguido y que nos han motivado realmente, pero como fin cambiando la mentalidad. Acá si tú ves, llevamos 3 bonos, es muy pronto para aprender, tenemos un fondo, pero cuando tú ya ves qué está pasando en Colombia en pago por resultados, ves a Canadá creando un fondo que se llama Offer en Educación Rural, ves una alcaldía de Bogotá haciendo una gran apuesta por generar empleos de pago por resultados a la población joven y a mujeres, ves que Barranquilla se está interesando, entonces estamos creando un efecto sistémico de cómo cambia la mentalidad desde los diferentes actores y cómo se aprende eso. Daniel, impresionante y creo que lo has dicho todo. Yo solamente diría que es acá durante este panel hemos visto cómo de lo más interesante es ver cómo son procesos como completos, como con la completitud, digamos, de un proceso que requiere conocimiento, que requiere generación de política pública, que requiere cercanía a la comunidad, que requiere comprensión del problema. Así que digamos que esto es yo creo que una pincelada para la gente también que entienda, que no los conoce muy bien todavía, pero que entienda qué es lo que está pasando. Y simplemente volver a hacer recalcar sobre lo que tú nos contabas de la creación, digamos, de la generación de política pública a partir de la implementación de las herramientas, que ha sido una de los resultados más impresionantes. Hay unas preguntas ahora al final del panel, pero antes de pasar como a las preguntas generales, yo te quisiera preguntar, Daniel, ¿qué le dirías? Porque lo he oído muchas veces a quienes dicen que los bonos de impacto no tienen el suficiente alcance. Normalmente en lo público se quieren programas que alcancen mucha cantidad, digamos, de población, cobertura, pero normalmente no se revisan justamente los resultados. A veces hemos oído en algunos espacios, bueno, ¿cuál es el alcance de los bonos para estas necesidades, por ejemplo, de empleo que puede tener una ciudad? Quería hacerte esa pregunta antes de pasar como a la ronda general. Claro, Natalia. A ver, yo creo que los bonos de impacto social, lo que se ha aprendido es que no están diseñados para generar la gran escala. O sea, se han invertido cerca de 400 millones de dólares dentro de todos los bonos. O sea, realmente versus la inversión pública, los bonos de impacto social son una herramienta de innovación y de aprendizaje para que la política la interiorice y lo haga el mainstream desde su política. No para que haya 1 millón de bonos. Yo no creo que Colombia va a tener ni 1 millón de bonos, ni bonos grandísimos. Los bonos más grandes que hemos tenido ha sido cerca de $1 millón en Colombia o sea, no es un tema del tamaño, es un tema del aprendizaje. Cuando uno entiende la herramienta de los bonos de impacto social para poder crear ese aprendizaje y ver, como te digo, una alcaldía de Bogotá interesada en trabajar en un proyecto de muchos empleos orientado a pago por resultados, se generó el efecto que queríamos lograr. Crear la evidencia de que esto puede incentivar a que las políticas se ajusten. Segundo tema, decir que tú lograste, pues con el proyecto, con todos los datos que se crearon, una evaluación de impacto para que tú digas, bueno, entonces podemos hacer rutas de intervención cortas a un tipo de perfil de población vulnerable con género y sabemos que le va a generar una mayor empleabilidad o formalidad dentro del mercado laboral. Es el tipo de objetivos que uno debe tener dentro de un bono de impacto social. No es la escala. O sea, si uno piensa desde la escala, por lo menos desde mi perspectiva y temas que hemos conversado con el GoLab en Oxford, es más interiorizar desde los actores los principios. Y cuando tú ves los principios, yo veo que los inversionistas también están interiorizando pago por resultados a proyectos que no son bonos. Yo veo como operadores que están trabajando siguen interiorizando gestión de desempeño temas que no son bonos. Y veo como el gobierno interioriza. Entonces, ¿cómo creamos una plataforma para hacer una alianza público-privado? Porque realmente es una APP. Y que desde ahí tú vas creando nuevas capacidades en el mercado y en el sistema para que cada uno lo vaya diseminando desde su quehacer. Mejor gestión de desempeño. Estamos transfiriendo a Prosperidad Social la herramienta de gestión de desempeño para que lo utilicen todos sus programas de empleo. Ahí es donde vas a empezar a ver las mejoras y la escala. No necesariamente que el bono sea muy grande. Y para quienes quieren más información, obviamente, porque pues, es complejo también los bonos de impacto social, en la página cips.co, que es la página del programa liderado por los aliados de esta iniciativa, está toda la explicación y los casos, las evaluaciones para que puedan conocer más detalle del tema.
Gracias, Daniel, por tu respuesta. Estamos llegando al final de nuestro panel a pesar de la inconveniencia técnica que a Daniel no le tocó. Nos dieron un par de minutos más, entonces vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Yo voy a lanzar las 3 preguntas y pueden contestarlas uno a uno o digamos, repartírselas un poco, aunque yo también voy a enfocarlas de algún modo. En este panel nos están viendo muchos tipos de organizaciones, organizaciones de base, organizaciones más grandes. Hay una pregunta como generalizada de cómo meternos en este tema de la inversión de impacto. Y claro, la respuesta varía un poco dependiendo del tipo de organización. Pero, ¿qué le dirían a las organizaciones que están preguntando esto de manera tan general sobre qué hago? Si mañana quiero empezar a meterme en esto, ¿qué hago? Y doy en el orden que quieran hacer estas respuestas. Si quieres, yo me animo un poquito retomando mi respuesta cuando me preguntabas qué era el contenido capital. Y creo que Leonardo lo presentó muy bien en esa evolución que ha tenido desde su creación en 2002 a hoy 2021. Hay que entender que no toda inversión de impacto no es para todas las organizaciones sociales. Hay que entender el estado de la organización. Digamos, acá no estamos mostrando un nuevo universo, sino más entender que es una nueva oportunidad para aquellas organizaciones que ya han pasado a un estado de madurez. Entonces yo invitaría, he visto varias preguntas en redes sociales como, bueno, entonces ahora ya cambio la forma como me aproximaba a las fundaciones en pedir donaciones y pido inversión de impacto. No, entienda su momento. Lo más importante, el mensaje que yo siempre dejo a las organizaciones sociales que están buscando aportes de cooperantes, independientes del sombrero jurídico que sea, es organice su organización como un negocio. No lo vea simplemente como pedir caridad. Haga de cuenta que su organización social es un negocio y de esa manera proyéctese hacia el futuro y entienda en qué momento está y en qué momento se puede aproximar a la inversión de impacto. Este proceso que nos cuenta Fruando Leonardo es la realidad. Él no arrancó con inversión de impacto, arrancó con fondos de first loss, arrancó con fondos de pérdida que le permitieron ir creciendo y le permitieron ir organizando su negocio. Entonces, esa sería mi recomendación para todas esas preguntas que están surgiendo en el chat. Buenísimo, Sí, Carolina. quiero, Leonardo, por favor, claro que sí. yo quiero darle continuidad a lo que María Carolina está diciendo y realmente es encontrar el momento ideal, como lo decías. No todas las compañías llegan a estar en un momento de madurez especial para poder soportar dentro de su estructura un manejo de una inversión. Porque los manejos de una inversión de impacto también de alguna manera genera una presión al interior de la compañía y una presión que debes de estar dispuesto a soportar, que debes de estar estructurado para poderla manejar y dar respuesta a este nuevo camino que empiezas a correr. Porque también es muy fácil que todo se pierda en el detalle y en la emoción. Entonces, cuando uno empieza a recibir los aportes y la inversión, la emoción es muy fácil que uno se pierda el objetivo principal. Entonces, ahí es donde tus debilidades salen a flor de piel y tienes que estar dispuesto a generar un cambio, a estar muy activo también en mirar el mercado y en mirar cómo puedes evolucionar. Si a nosotros en la etapa inicial en la que arrancó la inversión nos hubiera sucedido una situación como la que pasó el año pasado, donde tuvimos que hacer una frenada fuerte en nuestros procesos de acompañamiento, en nuestros procesos comerciales, nuestro 95% de nuestras ventas son a nivel internacional y todo quedó bloqueado completamente. El mercado internacional cerró sus compras, tuvimos restricciones en temas logísticos y eso nos hizo a nosotros también apoyarnos en lo que habíamos desarrollado en estos 4 años, también desde que empezamos en la etapa de crecimiento, y eso nos dio que tengamos un 2021 y un 2022 con una visual mucho más clara también. Si esto nos hubiera sucedido en una etapa inicial donde teníamos todos nuestros conflictos, también de encontrarnos cómo somos fuertes en lo que hemos desarrollado, la situación hubiera sido otra completamente diferente. Pero también es muy importante conocer y uno seleccionar quién va a ser tu aliado, porque al final cuando uno elige un fondo de inversión es encontrar un aliado que va a recorrer con uno un camino de la mano y que está dispuesto a ganar y también a perder en este proceso si las condiciones no quedan. Perfecto, Leonardo. Yo creo que lo último que les diría es
un llamado a la acción para quien quiera abrir su micrófono y hacer eso, un reto a futuro, un punto especial en el que haya que poner el foco para seguir trabajando de manera consistente en estos temas. Y con ello daríamos por terminada esta sesión maravillosa, y también daríamos por terminado el evento para pasarle al cierre final a Carlos y a Catalina. Entonces, como intervención para quien crea que es conveniente, si no, tampoco podemos dar por terminado también la sesión si así lo considera. Es un llamado a la acción, un reto, un foco, frase, invitación o despedida también. No, a mí, Natalia, simplemente como en estos temas de inversión de impacto, reconocer que el país está avanzando de una forma acelerada. Creo que lo mencionaba María Carolina, la creación del NAP, National Advisory Board, una cantidad de grupos que se están trabajando. Hay un interés, igual falta mucho. Igual estamos en unas etapas iniciales de la inversión de impacto, pero hay mucho interés. Lo importante es que compartamos un aprendizaje, un entendimiento común de qué es la inversión de impacto, de hacia dónde debe ir, y entender las diferentes etapas, como lo decía María Carolina, del continuum del capital, y entender cómo fomentamos que empresas busquen ese impacto, que emprendimientos quieran hacer más, pero que también haya más inversionistas, que también nos articulemos con la institucionalidad desde lo público y que podamos ver como una ganancia, y sobre todo lo académico, que cada vez vemos que también el sector académico tiene que traer evidencias de que está funcionando, que no funciona, y ver cómo todos nos articulamos. Pero no, el resto agradecerles por la invitación y seguir esta conversación. Gracias, Leonardo, Carolina, Daniel, Virgilio. Maravillosa conversación. Tendremos muchas más a futuro. Estoy segura que van a seguir trabajando fuertemente como siempre lo han hecho. Felicitaciones a todos. Inspirador, retador. Nos compromete a todos mucho más a seguir trabajando. Gracias. Y yo entonces le doy el paso a Catalina Escobar y a Carlos, que van a despedir el evento, van a cerrar toda la serie de encuentros de esta maravillosa mañana que hemos tenido. Adelante, Catalina y Carlos. Natalia, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros panelistas de este último panel y los panelistas que tuvimos durante toda la jornada de la mañana. Nos acompañaron 22 expertos nacionales e internacionales. En todos nuestros paneles tuvimos la oportunidad de contar con gran cantidad de asistentes en nuestro canal de Facebook, pero también a través de la plataforma. Ha sido una mañana de grandes aprendizajes para nosotros, y lo que queremos de este espacio es resaltar como sus principales aprendizajes de toda la sesión. Yo me voy a permitir empezar con rescatar algo que vi en todos los paneles y lo que escuchaba de todos los expertos, y es la palabra flexibilidad y adaptabilidad. O sea, fue algo que vimos en el primer panel de tendencias de financiación, o sea, cómo, digamos, hoy las necesidades que tenemos en función del desarrollo exigen una flexibilidad para encontrar nuevos mecanismos, pero también cuando hablamos de experiencias de cooperación internacionales, esa flexibilidad para llegar al territorio y para articularnos con los aliados locales. En medición de impacto es entender que no es solo medir actividades, sino que finalmente el propósito es medir el resultado final, y para eso se requiere flexibilidad para además entender los aprendizajes. Y en este último panel, pues sí que se habló del tema, o sea, todos los capitales son bienvenidos, todas las formas de financiación e inversión son bienvenidos, y lo importante entonces es cuál es el momento de mi organización y cómo soy flexible para saber en cuál de esos aplica para nosotros. Ese es, digamos, como uno de los elementos que resalto de manera transversal. Quisiera darte la palabra, Cata, para que abordemos como ya el panel, el primer panel, luego el segundo, y así ir como comentando sobre los aprendizajes. Gracias, Carlos. Bueno, yo realmente tengo es como lecciones transversales, porque es que hubo ciertos temas que salieron en todos los paneles, y creo que hubo unos ejes articuladores, y siguiendo con tu palabra o palabras de flexibilidad y adaptabilidad, hubo otra que fue permanente en este espacio, y es la colaboración y las alianzas. Está claro que no podemos trabajar solos, que todos los actores del desarrollo somos corresponsables del desarrollo de nuestras localidades, ciudades, departamentos, país, etcétera, y que tenemos que trabajar en alianzas. No podemos pretender saberlo todo.
yo puedo ser muy bueno en algo y el conocimiento que no tengo, pues lo busco en un aliado, en otra organización y así voy creando esas alianzas. Y lo mismo aplica para las alianzas con financiadores, con pares, con diferentes organizaciones. Entonces creo que es algo muy importante. Y algo que me llamó mucho la atención del panel, del primero que moderé, fue algo que hablamos al final y es que los cooperantes, uno siempre piensa, es que uno necesita a los cooperantes y después de ese panel la lección fue, no, los cooperantes también necesitan a las organizaciones que están haciendo innovaciones y proyectos, que están haciendo cosas espectaculares, que están haciendo innovaciones, que son posibles receptores de inversión de impacto, de cooperación. Entonces creo que el mensaje es, todos nos tenemos que ser visibles ante todos, precisamente para poder colaborar, para poder crear alianzas y finalmente esto es todo un ecosistema donde en la medida que colaboremos y que cada quien aporte lo que sabe y lo que puede, pues vamos a tener mejores acciones para el desarrollo. Totalmente de acuerdo, Cata. Yo agregaría también algo transversal y es este tema de ser fiel a tu propósito como organización y buscar, no dejarte tentar por las bondades de las oportunidades, sino realmente buscar qué es importante para ti. Eso lo vimos en el panel de experiencias de cooperación, en el panel en mecanismos de financiación, pero también incluso en este tema de medir el impacto. O sea, yo debo medir el impacto en función de lo que a mi organización le interesa medir y lo que yo quiero aprender. Ahorita lo veíamos también en este último panel de inversión de impacto. O sea, si yo voy a trabajar hombro a hombro con ese inversionista y no va a ser solo un tema de recursos, sino que también es un tema de conocimiento, entonces, ¿cómo hago esa selección en función de esa alineación que debe existir entre nosotros como organizaciones y como entidades? Creo que es una lección bien interesante para todas las organizaciones que trabajamos en procesos de desarrollo, que realmente tenemos, digamos, debemos ser fieles a ese propósito y en función de eso buscar las mejores alternativas y las mejores oportunidades que nos ayuden a movilizar recursos para nuestros programas de desarrollo. Yo resaltaría algo en particular del tercer panel de medición de impacto, que es un tema, digamos, en el que muchas organizaciones, al que muchas organizaciones le temen un poco por lo costoso que puede ser o por la dificultad que puede significar implementar un mecanismo de medición, pero allí, digamos, cómo se desmitifica el tema y esto no es un costo, es una inversión. Finalmente, los resultados que tú logras medir y que logras documentar son acciones que te permiten luego movilizar más recursos. Entonces, visto desde esa perspectiva, digamos que la mirada cambia bastante y se abren, digamos, como también muchos aprendizajes y oportunidades para seguir avanzando en estos temas. De acuerdo, y eso se conecta precisamente con lo que acabamos de hablar en el panel de inversión de impacto, porque si una organización no está midiendo, obviamente en los temas en los que trabaja, pues después va a ser muy difícil que pueda acceder a estos nuevos mecanismos de financiamiento, como la inversión con impacto, por impacto, los bonos, y porque definitivamente cada vez migramos de no medir actividades, sino medir realmente los resultados. Entonces, eso se liga muy bien con el tema de que medir el impacto realmente es una inversión para poder también acceder a todos estos nuevos mecanismos de financiamiento. Y ahí lo ligo con otra cosa, la cooperación y la movilización de recursos, el financiamiento para el desarrollo, como la queramos llamar, pues está y ha sufrido unos cambios importantísimos en los últimos años, como muchas industrias, pues a raíz o gracias a la pandemia. Y hay múltiples formas de financiamiento y cada organización lo que tiene que entender es en qué momento está para ver en ese momento en el que está, qué financiamiento le puede servir. O sea, esto no es que lo mismo nos va a servir a todos, a diferentes organizaciones les van a servir diferentes mecanismos de financiamiento. Y otro tema que salió repetitivo en varios espacios fue como ensayar, iterar, vamos a fracasar, muchas veces nos van a decir que no, pero también muchas veces nos van a decir que sí. Y precisamente en el panel de experiencias, a mí me gustaron mucho las experiencias de todos porque realmente la conclusión es que uno tiene que tener un balance de oportunidades, no nos podemos dedicar a aplicar a convocatorias
y hay que empezar a buscar también un relacionamiento permanente con las organizaciones y realmente con los posibles aliados y realmente buscar esas estrategias que sean sostenibles. Excelente, yo creo que son muchos los aprendizajes y bueno, no sé si querías agregar algo más, Cata, pero si no, pues contarle a todos nuestros asistentes que próximamente les llegará un correo electrónico para que puedan acceder a las memorias del evento. Los videos de todos esos paneles van a estar alojados en el canal de YouTube de Macaya, pero además también compartiremos con ustedes un documento, resumen y de análisis, digamos, como de todo lo que vimos en la mañana de hoy. Agradecerles entonces mucho la asistencia a este evento y esperamos haber disfrutado mucho de los contenidos y de nuestros panelistas, como lo hicimos nosotros. Bueno, yo Muchas quiero gracias. agradecer a Carlos y a Catalina por estas conclusiones que resumen un poco lo que ha sido el espíritu de este TICSO. Queremos agradecer a todas y a todos los que nos acompañaron en este espacio y durante la mañana en los diferentes paneles que desarrollamos. Termina TICSO, Movilización de Recursos para la Generación de Impacto. Les esperamos en una próxima ocasión con mucho más para compartir y aprender sobre cooperación internacional, innovación, desarrollo social, transformación digital y otros temas que nos convocan. A todos ustedes, muchas gracias y feliz tarde.